El suave murmullo de la lluvia fuera de los altos ventanales de la oficina no aliviaba la tensión del interior. Clare Whitmore permanecía sentada inmóvil en el borde del sillón de cuero, con una postura tan erguida como su reputación, serena, mesurada e inquebrantable. La voz de su padre resonaba a su alrededor, clara y definitiva. «Ya está arreglado», dijo Thomas Whitmore, juntando las manos con calma sobre el escritorio de madera oscura. «Beneficia a ambas familias. Es lo mejor para la empresa». Clare parpadeó una vez, luego 2 veces, antes de hablar por fin. «¿Me estás pidiendo que me case con la hija de la mujer a la que has considerado tu mayor rival durante los últimos 20 años? No», la corrigió con suavidad. «Te digo que esto es una fusión, Clare. Pero también representa una oportunidad para la paz». Se inclinó hacia adelante. Asterisco asterisco y para el legado, asterisco asterisco. Los dedos de Clare se curvaron ligeramente sobre el reposabrazos, aunque su rostro permaneció sereno. Su padre no pedía nada, lo declaraba. Y ahora, a los 32 años, tras ascender todos los peldaños posibles dentro del imperio legal de la familia, a Clare se le asignaba un nuevo rol, el de peón. «Rachel Blake no es precisamente una diplomática», dijo, con palabras elegidas con precisión quirúrgica. Thomas soltó una risita. «Te conociste una vez en ese evento benéfico en Boston. Estaba descalza». «Es poco convencional», admitió, «pero es inteligente, creativa y tiene un nombre». «Necesitamos». Clare volvió la mirada hacia la ventana. La lluvia había arreciado, difuminando el horizonte de Manhattan con suaves pinceladas grises. Recordó a Rachel, ruidosa, audaz sin complejos y completamente desinteresada en la tradición, una mujer que plasmaba la rebelión en cada palabra. «Ya veo», dijo Clare finalmente. «¿Y si me niego?». Thomas arqueó una ceja. «Entonces eres libre de alejarte de la empresa, de tu herencia, de todo lo que hemos construido». Eso era lo que pasaba con su padre. Nunca gritaba, nunca amenazaba. Simplemente hacía que el coste de la resistencia fuera imposiblemente alto. Al otro lado de la ciudad, en un loft de Brooklyn impregnado de olor a trementina y lienzo fresco, Rachel Blake paseaba de un lado a otro. Su madre, Eleanor, sentada en el desgastado sofá azul, hojeaba con ojo crítico un portafolio de obras recientes de Rachel. «Así que esto es todo», murmuró Rachel. «Me estás vendiendo como si fuera ganado». «No seas melodramática», respondió Eleanor sin levantar la vista. «Es una unión, Rachel. Una que estabilizará nuestra posición y te ayudará a conservar tu preciada galería. No necesito tus ofertas», espetó Rachel. «¿Puedo vender mi trabajo? Puedo». «Llevas años diciéndotelo», interrumpió Eleanor bruscamente, cerrando la cartera con un aplauso. «Pero estamos ahogados en deudas, y sabes tan bien como yo que tu talento por sí solo no nos mantendrá a flote». Rachel entrecerró los ojos. «¿Y tu solución es casarme con Clare Whitmore, la mismísima reina de hielo?» «Es una abogada brillante y heredera del imperio Whitmore. Y sí, es reservada, pero tú tampoco eres precisamente un amanecer, cariño». Rachel se cruzó de brazos y miró fijamente a su madre. «Te das cuenta de que esto es absurdo, ¿verdad?». Eleanor se puso de pie. «Lo absurdo es dejar que el orgullo arruine las oportunidades. Siempre has afirmado ser independiente. Bien, demuéstralo. Acepta este trato y controla tu futuro en lugar de dejar que se derrumbe». El anuncio formal se produjo 2 días después. Un comunicado de prensa conjunto lo presentó como una alianza histórica entre 2 de las familias empresarias más influyentes de la costa este. Los medios de comunicación inundaron de comentarios, especulando sobre un posible cambio en la influencia política y el poder delegado. Ni Clare ni Rachel hablaron públicamente. En cambio, fueron convocadas a una cena privada en un ático de Midtown, una velada cuidadosamente orquestada por ambas familias. Cuando Rachel salió del ascensor al comedor, suavemente iluminado, Clare ya estaba allí, de pie junto a una pared de cristal que dejaba ver el brillante horizonte.
Los tacones de Rachel resonaron contra el suelo de mármol al acercarse. «Estás muy bien limpia», dijo ella con una sonrisa torcida. Clare se giró. Su traje negro a medida estaba impecable y su expresión era indescifrable. «Y llegas a tiempo», respondió. «Qué inesperado». «Encantadora como siempre», murmuró Rachel, poniendo los ojos en blanco mientras tomaba una copa de champán. Se quedaron uno al lado del otro en silencio por un momento, observando cómo sus padres se relacionaban, riendo como viejos amigos. Fue surrealista. Clare miró de reojo. «Supongo que estás aquí para protestar». Rachel sonrió con suficiencia. «Claro. Pero pareces estar perfectamente contenta interpretando a la hija obediente». Clare la encaró de frente. «No nos hagamos las víctimas. Ambas tenemos algo en juego. Ambas tomamos decisiones». Rachel ladeó la cabeza. «O nos arrinconaron». Clare no respondió. En cambio, señaló la mesa del comedor que estaba cerca. «¿Fingimos que estamos enamorados, para guardar las apariencias?» Los ojos de Rachel brillaron con una mezcla de desafío y diversión. «Claro. Vamos a darles un espectáculo». Horas después, de vuelta en su apartamento, Clare se desabrochó la chaqueta con precisión mecánica. El eco de la risa de Rachel, audaz y sin complejos, persistió en su mente. Había algo en ella que la enfurecía, y a la vez, la desarmaba. Mientras tanto, en Brooklyn, Rachel permanecía descalza frente a un lienzo en blanco, con una copa de vino en una mano y un pincel en la otra. No sabía qué odiaba más, la idea de casarse con Claire Whitmore o el hecho de no haber dejado de pensar en la mirada de Clare desde el otro lado de la mesa. Ninguna de las dos lo sabía aún, pero algo irreversible había comenzado, no en los contratos de sus padres, sino en los espacios entre la rebeldía, el deber y algo mucho más peligroso, la curiosidad. La cena de compromiso se celebró en la finca Whitmore de Connecticut, un lugar diseñado para impresionar, intimidar y proyectar riqueza sin la menor sutileza. Largas lámparas de araña brillaban sobre un suelo de mármol pulido, y cada centímetro de la sala parecía susurrar legado y control. Clare llegó temprano, por supuesto. Siempre lo hacía. La puntualidad de su padre la había inculcado desde pequeña. Al cruzar la entrada con un elegante vestido esmeralda y tacones bajos, contempló la opulencia con un suspiro silencioso. Estos eventos siempre eran iguales, una actuación vestida de fiesta. Su madre la recibió con un gesto de aprobación. «Te ves impresionante, cariño, muy refinada», dijo. «Gracias», respondió Clare, aunque el cumplido la atravesó como si fuera aire. «Recuerda sonreír cuando lleguen los fotógrafos», añadió su madre, alisando una arruga invisible del hombro de Clare. «Esta noche se trata de unidad, calidez y compañerismo». Clare apretó la mandíbula. «Entre dos corporaciones, no entre personas». La sonrisa de su madre no se desvaneció. «Esa es una distinción que nadie aquí necesita oír». Rachel Blake llegó con 45 minutos de retraso, justo cuando se servía el primer plato. Un murmullo recorrió a los invitados al entrar sola, con un traje burdeos a medida, el pelo recogido hacia atrás y una cadena de plata en el cuello. Cada movimiento resumaba reverencia. Pasó entre la multitud sentada con el aire de quien asiste a una fiesta de disfraces. Sus tacones resonaron dramáticamente con cada paso hasta llegar a la mesa principal. Ella no se disculpó, no era necesario. «¿Me perdí algo emocionante?», preguntó Rachel, sentándose junto a Claire. Claire no la miró. Solo le hizo algunas preguntas educadas sobre su puntualidad. Rachel se sirvió una copa de vino. «Déjalos hablar. Seguro que les he dado mejores motivos para cotillear». Al otro lado de la mesa, sus padres intercambiaron miradas y brindaron. La sala estaba llena de posibles inversores, miembros de la junta directiva y aliados políticos. Pero la tensión en la mesa central era un espectáculo en sí misma. A mitad de la cena, se organizó una sesión de fotos cerca de la enorme chimenea. Clare y Rachel fueron apartadas,
con suavidad pero con firmeza, y se colocaron juntas, rozándose los hombros con las manos, casi tocándose. Rachel se acercó. ¿Es aquí donde pretendemos ser la imagen de la armonía? Clare no giró la cabeza. Es solo una foto. Sonríe, y ambas sobreviviremos. Rachel sonrió, una sonrisa auténtica y lobuna. Cuando se disparó el flash, «Se te da bien», murmuró. ¿Alguna vez te cansa? Los labios de Clare permanecieron serenos en una curva diplomática. Solo cuando tengo que compartir espacio con alguien que cree que la rebeldía es un rasgo de personalidad. Rachel soltó una suave risa. Eres más divertido de lo que esperaba. No estoy aquí para entretenerte, respondió Clare. Lástima. Más tarde, cuando los invitados se dispersaron en grupos más pequeños y los camareros pasaron bandejas de champán y postres en miniatura, Clare se encontró sola en la terraza. Necesitaba aire. La fresca noche le apretaba la piel como un bálsamo. Momentos después, Rachel se unió a ella, deslizándose a través de las puertas de cristal con un silencio sorprendente. ¿Escapando? Recalibrando, corrigió Clare. Estás aburrido, dijo Rachel simplemente. Pero el vino es decente. Se quedaron en silencio un momento. Las estrellas eran tenues, apenas unos destellos plateados en la oscuridad aterciopelada. Clare cruzó los brazos. Esto es ridículo, dijo al fin, sin mirarla. Ni siquiera nos caemos bien. No, coincidió Clare, pero el agrado no forma parte del acuerdo. Rachel se giró hacia ella, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿Alguna vez te permites sentir algo? Clare sostuvo su mirada, tranquila e inquebrantable. Solo cuando sea seguro. La expresión de Rachel cambió, la curiosidad se abría paso entre el sarcasmo. No creo creer eso. No tienes que hacerlo. Al final de la velada, las dos mujeres fueron convocadas para un brindis final, una junto a la otra, ante un semicírculo de copas tintineantes y un aplauso cuidadosamente seleccionado. Alzaron sus copas de champán casi al unísono, por el futuro. Por arreglos inesperados, dijo Clare con voz nítida. Rachel añadió, con los ojos brillantes mientras la miraba directamente. Hacia el futuro, los invitados rieron cortésmente, sin percatarse de la sutil guerra que ya se estaba desarrollando bajo la superficie de las sonrisas y el cristal. Cuando se despidieron esa noche, fue con apenas un asentimiento. Clare regresó a su ático y se quitó los pendientes con precisión clínica. El silencio de su hogar era casi reconfortante. Se miró fijamente en el espejo y se preguntó quién era realmente Rachel bajo todo ese ruido y encanto. Rachel, de vuelta en su loft, se quitó los tacones y el blazer. Volvió a estar descalza, paseándose por el crujiente suelo de madera, aún con la tensión de la noche en la lengua. Clare era más fría de lo que había imaginado, y aún así, exasperantemente magnética. Ninguna de las dos lo admitía, pero algo había cambiado, y apenas había comenzado. Clare se despertaba temprano. Siempre lo hacía. La precisión gobernaba sus mañanas. Té verde en infusión durante exactamente 3 minutos, pantalones negros planchados la noche anterior, bandeja de entrada vacía antes de que saliera el sol. Pero esta mañana, algo era diferente. Una maleta que no había empacado estaba cerca del vestíbulo, junto a una bolsa de lona de cuero marcada con las iniciales RB. Suspiró. El contrato oficial firmado por ambas familias estipulaba 1 año de convivencia, residencia compartida, dormitorios separados, legal, estratégico y, en palabras de su padre, civilizado. Clare no estaba segura de que Rachel supiera qué significaba la palabra civilizado. A las 7:13 de la mañana, oyó que se abría una puerta. Descalza y con una camiseta vintage de un grupo musical enorme, Rachel caminó por el pasillo con un cepillo de dientes en una mano y una tostada en la otra. Clare estaba de pie en la isla de la cocina, con una taza de café en la mano, ya vestida para la corte. Rachel la miró parpadeando, con los ojos aún nublados por el sueño. ¿Siempre estás tan aterradoramente serena al amanecer? Clare no levantó la vista. Podría preguntar lo contrario. Rachel sonrió con suficiencia, mordiendo su tostada.
No me digas que eres de esas personas que disfrutan del silencio incómodo. Prefiero el silencio al ruido innecesario, respondió Claire. Rachel se apoyó en el mostrador. Bueno, abróchate el cinturón. Soy un huracán de opiniones. Rápidamente establecieron territorios. Los maletines y los archivos etiquetados de Clare dominaban el estudio, mientras que las pinturas y los lienzos de Rachel, junto con su energía caótica, invadieron el segundo dormitorio, convertido en estudio. Los espacios compartidos, cocina, sala, azotea, se convirtieron en una especie de tierra de nadie, transitada en silencio y con practicada evasión. La primera semana fue tolerable. Clare pasaba la mayor parte del día en la firma y las tardes leyendo en la sala, con los auriculares puestos. Rachel entraba y salía del loft a horas intempestivas, regresando de reuniones tardías en la galería o de sus frenéticas jornadas de pintura, a menudo descalza, siempre tarareando. Apenas hablaron hasta la tormenta de ese viernes. La lluvia azotaba las ventanas mientras la tormenta se cernía sobre Manhattan. Claire había regresado temprano del trabajo, empapada por un viaje en taxi que terminó 2 cuadras antes. Se estaba recogiendo el pelo en el pasillo cuando oyó un sonido, suave, tenso, apagado, proveniente del estudio. Era Rachel, acurrucada en el suelo junto a un taburete volcado, con el tobillo torcido torpemente. Una mancha de pintura roja manchaba el lienzo a su lado, aunque Clare se daría cuenta más tarde de que no era pintura. «Te caíste», dijo Clare, corriendo hacia ella, ya agachado a su lado. «¿Qué tan grave es?» Intentaba alcanzar el estante de arriba, murmuró Rachel apretando los dientes. «Creo que me torcí, o algo peor», Clare no dudó. La ayudó a levantarse, rodeándola con un brazo por la cintura y agarrándole la mano con el otro. Por un instante, Rachel se inclinó hacia ella, su aliento cálido cerca del cuello de Clare. No era nada y, sin embargo, no lo era. Llegaron al sofá, donde Clare apoyó el pie de Rachel con almohadas y trajo una bolsa de hielo, analgésicos y agua. Con eficiencia mecánica Rachel la miró fijamente. «Serías una enfermera increíblemente competente». Clare se sentó en el sillón, sin mirarla a los ojos. «Soy eficiente». «Eso es todo». «No», dijo Rachel en voz baja. «Tú también eres amable. Simplemente lo escondes tras un montón de hojas de cálculo». Eso sorprendió a Clare con una leve risa. No fue mucha, pero fue la primera risa seria. Los días siguientes fueron diferentes. Clare le llevaba comida a Rachel y le revisaba el tobillo con la misma atención que dedicaba a los informes trimestrales. Rachel, a su vez, empezó a bajar el volumen de la música. Una vez, incluso preparó té y dejó una taza junto a los cuadernos de Clare. Sin decir palabra, seguían discutiendo sobre música, política, el arreglo. Pero ahora era diferente. La agudeza se veía atenuada por algo más cálido. Una noche, Clare entró en la cocina y encontró a Rachel sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra los armarios y un cuaderno de dibujo en su regazo. «Te dibujé», dijo Rachel sin levantar la vista. Clare hizo una pausa. «Disculpe». Rachel giró el cuaderno de bocetos. Allí, en carboncillo y suaves borrones, había un retrato sereno, Clare de perfil, leyendo, con el pelo recogido tras una oreja y expresión serena. «No es perfecto», añadió Rachel rápidamente. «Eres más difícil de leer que la mayoría», dijo Clare, mirando el dibujo. «Está bien», dijo Rachel con una sonrisa pequeña y sincera. «No eres tan frío como quieres que la gente piense», dudó Clare. «Y tú no eres tan salvaje como pretendes ser», terminó Rachel. Esa noche, no se retiraron a extremos opuestos del apartamento. Se sentaron en la sala, copas de vino en mano, y hablaron, de verdad hablaron, por primera vez sobre cosas que no tenían nada que ver con el legado ni la obligación. Cuando Rachel se durmió con la cabeza sobre el hombro de Clare, Clare no se movió. Solo escuchó la lluvia, preguntándose cuándo exactamente habían empezado a cambiar las cosas. La galería estaba abarrotada. Clare estaba de pie cerca del fondo,
sintiéndose completamente fuera de lugar bajo las luces industriales y los ladrillos vistos del espacio artístico del centro. Llevaba un blazer negro a medida, el pelo recogido con cuidado y una copa de vino blanco intacta en la mano. A su alrededor, la gente se movía como humo, artistas, críticos, miembros de la alta sociedad. Todos hablaban un idioma que ella no conocía. Pero ella estaba allí para Rachel. La nueva exposición de Rachel, el silencio entre guerras estaba recibiendo elogios, colores vibrantes, formas irregulares, caos emocional sobre el lienzo. El tipo de arte que Claren nunca pretendió comprender, pero del que no podía apartar la mirada. Vio a Rachel cerca del frente, vestida con un mono negro fluido, con el pelo alborotado y una risa radiante. Era magnética. Clare observó cómo Rachel se inclinaba hacia una invitada, gesticulando animadamente, y luego captó su mirada por un fugaz segundo. La sonrisa de Rachel cambió, más suave y real. Ella se abrió paso entre la multitud. «Viniste», dijo Rachel con un dejo de sorpresa en su voz. «Me invitaste», respondió Clare, mientras sus labios se curvaban en algo parecido a una sonrisa. «Pensé que esto era parte de nuestras obligaciones matrimoniales», bromeó Rachel. Ella inclinó la cabeza. «No pensé que aparecerías, no realmente». La mirada de Clare recorrió la habitación. «Lo estoy intentando». Rachel la miró un momento. «No tienes que intentarlo, solo quédate aquí». Clare asintió. Más tarde esa noche, mientras la multitud disminuía y la música se volvía más suave, Rachel se acercó a una morena alta con un abrigo azul marino, elegante, segura de sí misma y con un encanto natural. «Elena», la saludó Rachel, cambiando ligeramente de tono. Clare, observando a pocos metros de distancia, notó de inmediato el cambio de ambiente. No se movió, simplemente observó. Elena se inclinó. «Ha pasado demasiado tiempo». «Deberías haber llamado», Rachel respondió, y Elena sonrió con complicidad. «No pensé que responderías». «Desapareciste. Punto». «La vida se complicó», dijo Rachel, cruzándose de brazos. Clare se acercó, ahora con una presencia deliberada. Elena la miró arqueando las cejas. «Y tú debes ser la esposa, Claire Whitmore», dijo Clare con frialdad, extendiendo la mano. Elena la tomó con una sonrisa divertida. «Ah, así que los rumores son ciertos», Rachel intervino, con la voz más aguda. Elena se marchaba, se sentía un poco tensa. Clare la miró, percibiendo la rigidez en su postura, la falta de brillo en sus ojos. Elena asintió cortésmente. «Bueno, tu trabajo es impresionante». «Rachel, de verdad, me alegra que te vaya bien». Se alejó, con el eco de sus tacones en el suelo de la galería. Clare esperó hasta que el silencio se prolongó. «Rachel, hace una vida, todavía tiene efecto». Rachel se volvió hacia ella. «No es lo que crees, no dije nada, pero lo estás pensando». La voz de Clare era firme. «Creo que te hizo daño, eso es todo». Rachel la miró, y luego la miró de verdad. Sus hombros se relajaron. «Eres mejor en esto de lo que esperaba». Clare tomó un pequeño sorbo de vino. «Que no se te suba a la cabeza». El viaje a casa fue tranquilo, pero no tenso, solo pleno. Clare mantenía la mirada fija en la ventana, mientras las luces pasaban a toda velocidad. Rachel se sentó a su lado, rozando la rodilla de Clare de vez en cuando. Ninguna se apartó. Al llegar al apartamento, Clare se quitó los zapatos y se dirigió a la cocina. Rachel la siguió, apoyada en la encimera, observándola con ojos indescifrables. «¿Por qué has venido esta noche?», preguntó Rachel en voz baja. Clare se giró para mirarla. «No, esta vez no». Rachel se alisó una arruga del cuello de la camisa. «Entonces vuelve esta noche». «No te esfumes en el trabajo como siempre», Clare asintió, con voz más suave. «Lo haré». Y por primera vez en semanas, Rachel le creyó.
Pero las cosas no eran tan sencillas. Durante el almuerzo, Clare recibió una llamada inesperada, la del asistente de su padre, un recordatorio de que la cláusula de anulación del contrato seguiría vigente 30 días más. Si alguna de las partes tenía dudas, era el momento de actuar. La voz de su padre la siguió momentos después, educada y precisa. Lo has hecho bien, pero no hay necesidad de prolongarlo si no estás seguro. Clare apretó el teléfono con más fuerza. ¿Esta es tu forma de rescindir el acuerdo? No, dijo Thomas con suavidad. Es una opción para ti. Clare no respondió, no porque no supiera la respuesta, sino porque la pregunta le dolió más de lo esperado. Esa noche, regresó a casa tarde, demasiado tarde. Rachel ya estaba en la cama, con las luces apagadas. Clare se quedó en el pasillo un buen rato, con la mano sobre el pomo de la puerta de la habitación de Rachel. Pero no llamó. En cambio, fue a la biblioteca, se sirvió una copa y se sentó sola en la oscuridad. El tocadiscos seguía sobre la mesa, la última canción resonando suavemente en su memoria. Rachel contemplaba el lienzo en blanco de su estudio, con las luces apagadas salvo por el suave resplandor dorado de una lámpara en la esquina. El silencio en el apartamento ya no era apacible, era pesado, silencioso, inoportuno. No había visto a Clare desde la noche en que bailaron, en realidad, no. Se cruzaron en la cocina, intercambiaron saludos corteses, pero Clare había vuelto a guardar silencio, recluida en las sombras de su propia disciplina. Rachel sabía manejar los conflictos. Había crecido en un hogar donde el amor siempre era ruidoso. Pero la retirada de Clare se sintió como una navaja, era peor que una pelea, era una ausencia. El beso había significado algo. El baile había significado más. Rachel sabía en qué se estaban convirtiendo, que podrían ser. Pero Clare se estaba escondiendo tras los muros otra vez, y Rachel no estaba segura de tener la fuerza para seguir llamando. Sacó su teléfono y abrió los mensajes. Nada de Clare, ni una sola palabra. Su pulgar se posó sobre la pantalla y luego lo dejó caer boca abajo sobre la mesa. No iba a suplicar, no esta vez. Clare permaneció sentada en su oficina del bufete mucho después de que todos se hubieran ido a casa. La ciudad brillaba tras el cristal, su escritorio seguía cubierto de archivos cuidadosamente apilados, intactos. La llamada de su padre resonaba una y otra vez en su mente. Si no está segura, ahora es el momento de actuar. No estaba insegura. Esa era la parte aterradora. Lo que sentía por Rachel no era solo deseo, no era solo un desafío a la obligación. Era real, salvaje, enredado y tan fuera de lo que Clare había conocido. La asustó más de lo que quería admitir. Buscó en su cajón y sacó la copia del contrato. La cláusula estaba allí, clara y cruel. Cualquiera de las partes podía anular el matrimonio dentro de los primeros 60 días sin consecuencias. Quedaban 2 días. Clare miraba el papel, el bolígrafo y el espacio amplio y doloroso que se había abierto entre ellos. No quería irse, pero tampoco sabía cómo quedarse. Rachel estaba junto a la puerta con la maleta abierta. Sus cuadros seguían en la pared, sus cuadernos de dibujo apilados en el escritorio, pero su ropa estaba empacada. Su cargador estaba bien envuelto, con las llaves en la palma de la mano. Clare no volvería temprano otra vez. Rachel se sentó en el borde de un sofá y esperó, no porque esperaba que Clare cambiara, sino porque quería una razón para no ir. La puerta principal se abrió justo después de medianoche. Clare entró, empapada por la inesperada llovizna del exterior. Se había quitado la chaqueta, tenía el pelo húmedo y sus tacones repiqueteaban suavemente sobre el suelo de madera. Se quedó paralizada al ver la maleta. Rachel estaba de pie, con los brazos cruzados, como si se estuviera conteniendo. «Te vas», dijo Claire. Rachel asintió. «No puedo estar en un lugar donde me sienta invisible. No lo eres. Me hace sentir como si lo fuera». La voz de Rachel se quebró, pero su postura. «No puedo soportar tu silencio, Clare. Incluso puedo soportar tu miedo».
pero no puedo quedarme en una puerta esperando a que me elijas. Clare tragó saliva con dificultad. No se trata de no elegirte. Lo es, Rachel la interrumpió. Cada día que te alejas es una decisión. Clare se acercó, con voz más suave. No intento hacerte daño. Rachel apartó la mirada. Quizás no, pero lo eres. Silencio denso. Final. Rachel agarró el asa de la maleta y se giró hacia la puerta. Espera. La voz de Clare no era fuerte, pero resonó por la habitación como un rayo. Rachel se detuvo y se giró lentamente. Clare sostenía una carpeta, la del contrato. La abrió, sacó la página con la cláusula de anulación y la rasgó por la mitad. Rachel se quedó mirando. No quiero salir, dijo Clare con voz temblorosa. Ahora sí quiero entrar. Pero no sé cómo hacerlo, no como tú. Rachel volvió a entrar, olvidando la maleta. No tienes que saberlo. Solo tienes que dejar de correr. Clare asintió, con los ojos brillantes, mientras las emociones no expresadas salían a la superficie. Lo intento. Rachel acortó la distancia que la separaba y le tomó la mano. Entonces empieza por aquí. Se sentaron juntas en el suelo, un largo rato, sin explicaciones ni disculpas, solo cercanía. En un momento dado, Clare se apoyó en el hombro de Rachel, y Rachel apoyó la cabeza sobre la suya. Casi me voy, susurró Rachel. Casi te dejo. No volvamos a hacer eso nunca más. De acuerdo. La lluvia afuera se había convertido en una suave neblina que golpeaba suavemente las ventanas. Adentro, el silencio ya no era ausencia, era consuelo, resolución. Rachel no deshizo sus maletas esa noche, no le hacía falta. Ya estaba en casa. La tormenta llegó sin previo aviso. Un trueno rasgó el cielo justo cuando Clare salía del taxi. La lluvia caía a cántaros mientras corría hacia el edificio. Su abrigo se le pegaba al cuerpo, empapado, pero no le importó. Ni siquiera se detuvo a cerrar el paraguas cuando éste se quebró con el viento. Su único pensamiento fue: llegué demasiado tarde. El mensaje había llegado una hora antes. Una línea simple y devastadora en una nota adhesiva amarilla dejada en la encimera de la cocina. Te amo, Clare, pero no puedo esperar más. El apartamento estaba vacío cuando Clare llegó, ni zapatos junto a la puerta, ni zumbidos en el estudio, ni olor a trementina, solo silencio. De esos que gritan. Ahora estaba de pie frente a la casa particular de la familia Blake, empapada y sin aliento, con el corazón latiéndole con fuerza como si hubiera corrido una maratón. Tocó el timbre una y otra vez, sin respuesta. Llamó con el puño, pero nada. Clare retrocedió, sus tacones empapados resbalaron ligeramente sobre la piedra. Le temblaban las manos, el frío, el pánico, el recuerdo de los labios de Rachel, todo le azotaba el pecho. Y entonces, por fin, la puerta se abrió. Rachel estaba en la puerta, con una sudadera gris y mallas, el pelo recogido y una expresión indescifrable. Por un instante, no se movió. Entonces abrió los ojos de par en par al ver a Clare, empapada y temblando en el umbral. ¿Qué demonios haces aquí? Yo no podía dejarte ir, dijo Clare, pero su voz no era así. Rachel frunció el ceño. Clare, ¿tienes frío? Me da igual. Dio un paso al frente. Tenías razón en todo. Me seguí alejando porque no sabía cómo estar con alguien que me hace sentir vista y vulnerable. Pero no quiero volver a ser quien era antes de ti. Rachel dudó. Has esperado demasiado. Clare negó con la cabeza. No, solo tomé el camino más largo para encontrar la verdad. Rachel se cruzó de brazos a la defensiva. ¿Por qué ahora? Porque te vi hacer la maleta y casi te dejo ir. Clare dijo, porque me besaste con sinceridad, y yo te besé con miedo. Porque quemé la cláusula de anulación. Porque estoy enamorada de ti, y estoy cansada de fingir que es un problema que hay que resolver. La boca de Rachel se entreabrió levemente,
entre la incredulidad y algo más suave. Clare se acercó, con el agua goteando de su ropa. Una vez me dijiste que no sabía cómo sentir nada. Te equivocaste. Simplemente no supe cómo decirlo en voz alta, el silencio entre ellas latía. Entonces Rachel extendió la mano, jalando a Clare hacia adentro por el cuello de su abrigo y cerrando la puerta de golpe. La arrastró hacia el recibidor, sus manos cálidas contra la piel helada de Clare. Y sin decir nada más, la besó. No se parecía en nada al primer ni al segundo beso, fue desesperado, húmedo, lleno de todo lo que no se habían dicho. Clare se aferró a ella como si fuera lo único sólido del mundo. Los dedos de Rachel se enredaron en su cabello húmedo, acercándola más, asentándola. Cuando finalmente se separaron, Rachel apoyó la frente en la de Clare. «Estás loca», Clare dejó escapar un suspiro tembloroso. «Solo sobre ti». Se sentaron frente a la chimenea, Clare envuelta en una de las mantas de Rachel, con una taza de té en las manos. La tormenta continuaba afuera, pero el calor entre ellas llenaba cada centímetro del espacio. «Quise decir lo que dije», susurró Claire. Rachel la miró. «Lo sé». «¿Me perdonas?». Rachel no respondió de inmediato. Tomó la mano de Clare y entrelazó sus dedos. «Estás aquí. Eso es lo que importa». Clare sonrió, con una sonrisa profunda y sincera. «No me voy a ninguna parte». Rachel apoyó la cabeza en el hombro de Clare. «Bien. Porque yo tampoco». A la mañana siguiente, volvieron juntas al apartamento. Rachel deshizo la maleta mientras Clare observaba en silencio, divertida. Limpiaron el estudio juntas, volvieron a colgar 2 cuadros torcidos y luego hicieron panqueques con la radio encendida, demasiado alta. En un momento dado, Clare se detuvo al final del pasillo, observando a Rachel bailar descalza al ritmo de una canción pop terrible mientras volteaba un panqueque. Clare sonrió de verdad. «Cásate conmigo otra vez», dijo de repente. Rachel levantó la vista, sorprendida. «Lo digo en serio», añadió Clare. «Esta vez, solo nosotras. Sin contratos, sin prensa, sin actuación». Rachel ladeó la cabeza. «¿Puedo ponerme algo llamativo? ¿Algo que quieras?». Rachel sonrió. «Entonces sí». Clare cruzó la habitación y la besó de nuevo, y esta vez, supo a comienzo. Fue una ceremonia modesta, sin prensa, sin miembros de la junta directiva, sin accionistas, solo un soleado jardín en la azotea con vistas al East River, un puñado de amigos cercanos y 2 mujeres de pie en el centro, ya no unidas por la obligación, sino por algo real, intenso y elegido. Clare lució un sencillo vestido color marfil de líneas limpias, elegante y sobrio. Rachel, en contraste, lució un traje de terciopelo a medida en azul marino intenso, con el pelo recogido con peinetas plateadas y pequeñas flores de jazmín. Sus estilos chocaban en teoría, pero en la práctica, eran polos opuestos en perfecta armonía. Mientras el oficiante leía los breves votos que ellos mismos habían escrito, Nidita apartó la mirada. La sonrisa de Rachel era amplia y sin filtro. Los ojos de Clare brillaban con una serena certeza que antes reservaba solo para los contratos en la jurisprudencia. Cuando llegó el momento de los anillos, Clare deslizó el suyo en el dedo de Rachel con firmeza. «Nunca esperé amar a la mujer con la que me obligaron a casarme», dijo, «pero nunca he estado más agradecida por algo que no elegí, porque me llevó a la elección que importa». Tú, Rachel parpadeó rápido, con la voz un poco áspera al responder, «derribaste cada muro que construí. Sin levantar la voz, me besaste como si significara algo. Apareciste bajo la lluvia. Y ahora estás aquí, esa es la única promesa que necesitaba». Se besaron mientras el sol atravesaba las nubes, proyectando un resplandor que pintaba de oro sus manos unidas, sin cámaras, sin aplausos, solo silencio, del tipo bueno. La recepción fue más bien una reunión, sillas desparejadas, luces de colores colgadas en el techo,
Comida servida en platos antiguos que Rachel había coleccionado en tiendas de segunda mano a lo largo de los años. La asistente de Clare se había ofrecido a contratar un servicio de catering con estrella Michelin. Rachel lo rechazó, presentando una receta de tarta de limón de su abuela. Su primer baile llegó sin previo aviso. Rachel se acercó a Clare justo después del atardecer, extendiéndole la mano y con una mirada traviesa. «Baila conmigo». Clare rió suavemente. «Creía que habíamos quedado la última vez en que no bailo. Sí que lo necesitas», dijo Rachel, tirando de ella con suavidad. «Solo necesitabas la pareja adecuada». Empezó a sonar un disco, el mismo de aquella noche en la biblioteca. El jazz se filtraba en el aire, familiar y sagrado. Se mecían juntos bajo las estrellas, lentos y cercanos, olvidando al resto del mundo. «Solía pensar que el control era la única forma de sobrevivir», susurró Clare. «Y yo solía pensar que el amor siempre terminaba mal», respondió Rachel. Clare le besó la sien. «Ambas nos equivocamos». Rachel se inclinó hacia ella. «Sigamos equivocándonos juntas», rieron en voz baja, frente a frente. Después de que se fueran los últimos invitados y las luces se apagaran, se sentaron acurrucados en un banco, envueltos en una manta compartida, observando la ciudad parpadear abajo. «¿Alguna vez te pierdes el plan?», preguntó Rachel. «¿La estructura?». Clare negó con la cabeza. «Me gusta más esto. La incertidumbre, el desorden, tú». Rachel sonrió. «Deberíamos abrir una galería o escribir un libro sobre matrimonios falsos que se hacen realidad». Clare arqueó una ceja. «Solo si puedo corregir tu ortografía». Rachel la empujó juguetonamente. Trato hecho. Volvieron a sumirse en un silencio cómodo, de esos que no necesitan ser llenados, de esos que solo llegan cuando ambos saben que están exactamente donde deben estar. Clare se giró hacia ella, acomodándose un rizo tras la oreja. «¿Y ahora qué?». Rachel ladeó la cabeza. «Ahora construimos una vida, una que no está arreglada ni negociada, solo nuestra», y así lo hicieron. No de forma perfecta, no siempre con fluidez, pero sí plena, con las manos y el corazón abiertos, y cada día comenzando con la decisión de